Hola, soy Roberto Quesada, en el látigo contra la corrupción de Globo TV desde Nueva York. Como todos los jueves, gracias por ser puntuales a esta cita. Y el tema de hoy no es otro, ya lo saben ustedes. Guatemala y la caída en picado de Otto Pérez Molina. Pero nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva comparativa con Juan Orlando Hernández. Un militar realizado, un aspirante a militar no realizado. Dos soñadores de dictaduras, dos seguros sociales maltratados. Bueno, en fin, ahí se van a dar cuenta. Y don Mario, hemos hecho un especial. Y en este sentido, para decirles, por ejemplo, de que un analista internacional, en este caso mío, no es porque es el capricho de alguien, de don Edgardo Castro o don Mario Castro, o de los otros lugares para donde trabajo como Hispan TV, RT y otros medios, sino porque nosotros pasamos pendientes de la noticia, viendo qué sucede, haciendo análisis y en este caso se los habíamos prevenido. Nos vamos con este primer segmentito donde les avisábamos de la militarización de Honduras, el mismo día de la toma de posición, no posesión, fraudulenta. Corrido. Y para hablar más sobre este tema tenemos al analista internacional Roberto Quesada, de nacionalidad hondureña, quien nos habla desde Nueva York. Muy buenos días desde aquí, Teherán, señor Quesada. En su opinión, ¿cuáles podrían ser los desafíos del nuevo presidente de Honduras? Bueno, son muchos los desafíos y hoy se ha comenzado su mandato con bastantes dudas, algo que no sucedía nunca anteriormente, por ejemplo, que el estadio estuvo vacío. Pocas personas asistieron del pueblo, la capital Tegucigalpa estuvo militarizada, y esto augura pues lo que vienen diciendo varios analistas con quienes coincidimos, de que viene un gobierno militarizado. Y a esto tiene que enfrentar la calamidad, porque hay crisis económica que precisamente el gobierno es nuevo, pero en teoría, porque en la práctica es el mismo gobierno que venía haciendo Juan Orlando Hernández con Porfirio Lobo. Así que es una continuidad del Partido Nacional y también de las mismas caras de ese gobierno. Y en lo económico, también en la delincuencia, tanto común, pero tanto gubernamental, la corrupción de cuello blanco. Si realmente Juan Orlando habla de corazón de que va a enfrentar la corrupción, pues ese va a ser uno de sus más grandes retos, porque tendría que empezar a hacer justicia con los mismos de su partido, que pues en muchas medidas son culpables de la gran corrupción de haber empobrecido a Honduras. Son muchos los retos realmente para un país empobrecido y donde él no goza de la simpatía de más de un 70% de la población. Lo que ha sucedido en Guatemala, la caída de Otto Pérez Molina, a quien lo renunciaron, no fue que renunció. Dos, ¿estará Estados Unidos también, de alguna manera, detrás de esto, cansado ya de la corrupción en estos países? Corrupción que repercute directamente en los Estados Unidos por la gran flujo migratorio, por las grandes migraciones, que vienen de la pobreza sobre todo, porque la pobreza genera violencia. Entonces, pobreza, violencia, arma letal para tener que emigrar, y el vecino adecuado y el más cercano es los Estados Unidos. Tal vez sea allá que se estén sentando las bases, no militares esta vez, sino las bases para romper con la corrupción y tratar de que el dinero que es préstamos, condonaciones, regalos que hacen otros países pudientes a estos pobres países, sea de verdad llevado para promover el desarrollo social de los países, para promover el trabajo, para promover que queden en casa, que no necesitan tomarse esos riesgos de cruzar la frontera más al norte. Y entonces miremos por aquí, dos países, un camino, como en el subgénero de las telenovelas, dos mujeres, un camino. Así veamos este paralelismo entre Otto Pérez Molina y Juan Orlando Hernández.
el renunciado expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y Juan Orlando Hernández de Honduras, parecen ser almas gemelas, ambos. Pérez Molina, yo no tengo nada que ver con la corrupción. Juan Orlando Hernández, no tengo nada que ver con la corrupción del seguro social. Ambos fueron a Washington a pedir $2,000 millones bajo el pretexto de la crisis migratoria a los Estados Unidos. Asimismo, ambos dijeron no tener nada con el seguro social y después admitieron, como Juan Orlando Hernández, que su partido recibió fondos públicos. Otto Pérez Molina, aquí, elogiando a Juan Orlando Hernández por firmar el acuerdo aduanero entre los dos países y una visita a otra visita a otro. Dos socios, dos amigos, dos almas gemelas que armaron algo que se llaman la Fuerza Maya Chortí, de la cual nadie sabe nada y no han hecho absolutamente nada. Cuando firmaron el acuerdo aduanero, Juan Orlando Hernández salió corriendo a firmarlo, a saber bajo qué cambios, intercambios, qué promesas, qué ganancias, nada de eso se sabe. Y fue de inmediato a retirar la frontera, la aduanera del país. Aquí los tenemos también. Quizá por eso es que prestigiosos periódicos como el New York Times los une, los junta. Cuando habla de Guatemala, habla de Honduras, es decir, de Juan Orlando Hernández en términos de corrupción. Continuando en el látigo contra la corrupción de Globo TV. Somos analistas nacionales e internacionales, no adivinos ni brujos, pero a veces sí parecemos hechiceros. Y aquí le va esto que sería crónica de una caída anunciada para parodiar a mi colega escritor Gabriel García Márquez. Y ahora preguntamos al analista internacional Roberto Quesada desde Nueva York. ¿Qué dimensión tienen estas protestas antigubernamentales en Guatemala? ¿Y son históricas, como mantiene la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú? Estoy muy de acuerdo con Rigoberta. Y ahora esto de Otto Pérez Molina es lo que rebalsa el vaso, es el robo, porque así se le puede decir, no pueden usarse otras palabras ni eufemismos, el robo al seguro social. Hace no mucho, Otto Pérez Molina llegó a Washington junto al gobernador de Honduras, Juan Orlando Hernández, a pedir $2,000 millones, según ellos, para evitar el paso de los niños indocumentados a Estados Unidos. No es cierto. Hasta una senadora, una congresista republicana dijo que esos dineros allá en Centroamérica se los reparten entre 10 familias. O sea, la situación es muy difícil y yo no creo que se les pida la renuncia tanto a Otto Pérez Molina como a Juan Orlando Hernández, sino que están despedidos ya por los pueblos. Van más de 2 semanas de manifestaciones diarias en ambos países. O sea, de que los que tenía Washington en su triángulo norte, que le llaman, yo creo que ni siquiera el mismo Washington, al presidente Obama no le conviene seguir respaldando a estos aspirantes a dictadores, no le conviene respaldar a esta gente porque, imagínense, el asunto que está en Guatemala es que más de una decena de muertes a causa de ese robo en el Seguro Social, mientras que en Honduras ya la cuota es casi la escalofriante, 3,000 muertes a causa del robo del Seguro Social. Entonces yo creo que ni Washington puede tener la moral, al menos no abiertamente, para apoyar a estos señores, que estos señores sigan la presidencia. Yo creo que la caída de ellos es inevitable y tiene que verse así como lo ve Rigoberta Menchú, porque no hay otra salida. ¿Cómo vas a dejar en el poder a alguien que sabes que ha delinquido, que a través de esa delincuencia que han cometido ha habido muertes? Son asesinatos dirigidos o no dirigidos, no sé cómo llamarles, pero después de todo, el recaudo final de esto se llama muerte a la población de ambos países. Señor Roberto Quesada, ¿cuál será el futuro para el presidente Pérez Molina? ¿Perderá su impunidad y será juzgado? Lo que tiene que ver más bien es que se busque una condena internacional, pero sea como sea, el destino para Pérez Molina como para Juan Orlando Hernández va a ser uno o dos: cárcel o prófugos, tal como le pasó a Fujimori en su tiempo, que primero fue prófugo y al final terminó en la cárcel. Bueno, don Mario, así estamos llegando al final de este segmento por el día de hoy. No sin antes decirle
a las Fuerzas Armadas de Honduras, a la policía hondureña, ¿qué piensan hacer? Seguro que el pueblo se va a manifestar más y más porque ya no aguantamos la corrupción, no aguantamos los atropellos, porque no crean que solo los atropellan allá en Honduras, también los que vivimos afuera, nos atropellan las embajadas hondureñas, nos atropellan los consulados hondureños, y ya estamos hartos, estamos cansados y el pueblo se va a ir a las calles. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes, Fuerzas Armadas de Honduras? ¿Qué van a hacer ustedes, Policía de Honduras? Van a asesinar al pueblo, van a masacrar a miles de hondureños, van a matar señores, señoras, viejitas, jóvenes, niños, para defender un corrupto, para defender una pacotilla de corrupto, o van a actuar como deben de ser, para defender al pueblo, y ya dejar de estar masacrando, lanzando bombas lacrimógenas, atropellando a nuestro pueblo, defendiendo una pacotilla de delincuentes que ya está demostrado que lo son. Que no es un asunto que lo dice la oposición o alguien, o porque esté resentido uno, o porque esté enojado el otro, no, es algo que ya está confirmado. Entonces, Fuerzas Armadas de Honduras, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a asesinar? Policía, ¿qué van a hacer? ¿Van a asesinar? ¿Van a ir a asesinar a nuestro pueblo? Es momento de tomar la decisión, porque les aseguro que el pueblo se va a volcar más a las calles hasta que saquemos a esos corruptos. Estamos hartos, estamos cansados. Honduras tiene que ser para los hondureños en una democracia participativa, en que todos tengamos oportunidades y que no haya necesidad de arriesgar la vida buscando bocado, como lo hacen muchos de nuestros compatriotas, cruzando por desiertos, por ríos, en la Bestia, el tren que viene de México, etc. Y además los asaltan las maras, los fría la policía de diferentes países. No puede ser que ustedes, Fuerzas Armadas de Honduras y policía hondureña, compatriotas, vayan a asesinar, a masacrar, a golpear, a reprimir para defender una banda de delincuentes que ha asaltado el poder. Ah, y no se olviden, mis libros, cualquiera de ellos puede encontrarlos en amazon.com. Aquí les presento Nunca entres por Miami, pero está también muchos, Los Barcos, que les habla de la represión que las Fuerzas Armadas, la policía, cometió en los 80 contra el pueblo hondureño, torturas, desaparecidos, muertes. Así que nos vamos, pero nos vemos el próximo jueves. Soy Roberto Quesada, desde Nueva York, capital del mundo, para el látigo contra la corrupción de Globo TV.